Estimados estudiantes, bienvenidos al módulo Costos del transporte. Para poder visualizar y entender la orientación principal del módulo, vamos a hacer un breve recorrido por algunos aspectos importantes relacionados justamente al papel de la contabilidad y precisamente la orientación puntual a la contabilidad de costos, sobre todo este proceso administrativo que nos va a permitir entender principalmente cuál es la función y cuál es, en este caso, el aporte que realiza este tipo de cuantificación técnica. Vamos a empezar entendiendo una parte importante, la contabilidad en relación a la cadena de valor. Debemos entender que en el desarrollo de una empresa, sea pública o privada, y más aún más adelante lo que entendemos en la relación con el transporte, nosotros contamos con una estructura denominada cadena de valor. ¿Qué implica la estructura denominada cadena de valor? Implica que todas las actividades que se realizan en una empresa están en función justamente de agregar un determinado valor para un usuario o para un consumidor. Se dice que dentro de la estructura y de los estudios de expertos se ha podido identificar que todas las actividades que se realizan en una empresa deberían principalmente conglomerarse en una función, en este caso, de valor. Es decir, que todos los procesos que se están ejecutando generen principalmente un aporte, algo agregado precisamente al usuario. En la medida que una empresa, ya sea pública o privada, tenga clara su estructura en relación a una cadena de valor, va a poder asignar, y esto quiero que me escuchen bien, eficientemente sus recursos. ¿Qué significa asignar eficientemente sus recursos? Que va a poder canalizar de mejor manera sus inversiones, administrar mejor sus costos y gastos y precisamente generar un valor agregado al usuario o consumidor. Desde este punto de vista, la estructura básica de una cadena de valor que nos dice que tenemos actividades primarias, como las que vemos en la pantalla en color celeste, y también actividades de soporte. ¿Qué implica precisamente el desarrollo de actividades primarias y actividades de soporte? Las actividades primarias hacen referencia precisamente a lo que corresponde a actividades que son elementales para poder transformar precisamente los insumos o las materias primas que nosotros contamos para poder generar un producto o servicio, y justamente van a servir para que en diferentes fases nosotros generemos ese aporte complementario hasta la transformación de servicio. Adicionalmente tenemos lo que son actividades de soporte. ¿Y por qué es tan importante diferenciar estas dos actividades? Porque si bien es cierto, cuando uno habla de soporte o actividades de soporte, quizás la primera visualización es que se tratan de actividades secundarias, se tratan de actividades que no están de cierta manera consideradas como actividades relevantes. Esto simplemente es un paradigma. El hecho de que haya una diferenciación en lo que son las actividades primarias y de soporte no implica hacer una diferenciación en su importancia, sino más bien hacer una diferencia en la sistemática de esta estructura. Es decir, va a haber una lógica en las actividades primarias y una lógica en las actividades de soporte. Las actividades primarias precisamente están estructuradas en una función, como decirlo, progresiva, es decir, que van a ir aportando cronológicamente y oportunamente al aporte de valor en el servicio para el usuario. Pero por otro lado, las actividades de soporte son las actividades que, como vemos en el cuadro, están desarrolladas desde el inicio hasta la entrega o intercambio con el usuario.
como actividades que son muy relevantes para que el proceso del desarrollo de las actividades primarias pueda desarrollarse de cierta manera en un orden adecuado. Es entonces, estimados estudiantes, en donde entra el aporte justamente de la contabilidad y de la información financiera. ¿Qué es lo que pasa? Que en las actividades de soporte se encontrarán todos los procesos relacionados a la generación, cuantificación y monitoreo justamente de las informaciones y actividades justamente financieras. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la parte de cuantificación, la parte contable, la parte de la producción de información financiera se encontrará precisamente estructurada como una actividad de soporte constante durante todo el proceso. ¿Por qué es importante determinar e identificar el papel que lleva precisamente esta información? Porque en la medida en que nosotros, como una actividad de soporte, sepamos conducirla y proveerla de manera adecuada, las decisiones en el proceso de las actividades primarias van siempre a poder ser las más óptimas. Y es en ese momento en donde nosotros resaltamos precisamente el papel de lo que es la información financiera o la información contable. ¿Cuál es justamente el papel de esa información financiera e información contable? Como decimos, proveer información útil de una entidad económica específica para facilitar precisamente la toma de decisiones de los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener el rato que nosotros aportamos un sistema de información contable adecuado? Lo que vamos a tener precisamente es un sistema que nos va a proveer la información correspondiente a la cuantificación, ¿sí?, de todos y cada uno de estos procesos que se desarrollan en la cadena de valor. Cuando nosotros cuantifiquemos los costos, ¿sí?, y ya vamos a ver en la siguiente sesión explicativa justamente los costos relacionados precisamente con la producción, es entonces donde nosotros vamos a saber qué material es el más óptimo para la compra, qué procesos dentro de ese costeo son los más adecuados, qué cambios o qué decisiones se deben tomar sobre la marcha. Y en el caso de que nosotros verifiquemos que nuestra estructura de costos no sea la más idónea, entonces tendremos la posibilidad de saber qué ajustes tenemos que realizar. ¿Con el fin de qué? De optimizar y aportar de mejor manera a nuestra cadena de valor. Ahora, es importante entender una perspectiva. Una vez que entendemos cuál es el papel precisamente de esta información contable, como vemos a continuación, entonces es necesario identificar claramente hacia dónde vamos con el módulo. Y el módulo precisamente nos hace referencia a puntualizar o enfocarnos en un área un poco más específica. El área de la contabilización o el monitoreo o el seguimiento financiero de lo que son precisamente los costos. Y para ello tenemos que entender que si bien es cierto, la contabilidad maneja un aspecto muy global en diferentes áreas, tenemos que entender que vamos a tener una pequeña diferenciación. La contabilidad, como un concepto general, está estructurada en la provisión, como veíamos, de información financiera para mejorar las decisiones. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos a diferente tipo de áreas de trabajo o incluso de industrias, van existiendo diferenciaciones en justamente la tipología. Por un lado tenemos la contabilidad administrativa, tenemos la contabilidad financiera, tenemos la contabilidad de costos y algunas variaciones en estas ramas. ¿Qué es lo que tenemos que ahorita un poquito diferenciar? ¿Cuál es la importancia
de profundizar netamente la contabilidad dentro de lo que es la producción. ¿Y por qué vamos ahora en este módulo a enfocarnos netamente en la contabilidad de costos o en los principios de la contabilidad de costos para poder aplicarlos justamente a los costos relacionados en el área del transporte o en este caso en precisamente el sector económico del transporte? Y para ello visualizaremos conceptualmente la diferenciación de estas tres. En primer lugar, resumimos nuevamente el concepto de contabilidad. La contabilidad es una ciencia, una técnica y un sistema que parte de conocimientos, métodos, principios y procedimientos con los cuales podemos registrar, analizar, clasificar e interpretar lo que son los resultados financieros obtenidos en base a las transacciones comerciales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos diferentes técnicas y métodos justamente para poder realizar un proceso de registro y análisis que nos permita después verificar lo que tenemos aquí. Tomar adecuadas decisiones en el presente y en el futuro. Este concepto de lo que es contabilidad nos ha llevado un poquito a generar la base para el manejo de la administración financiera. Sin embargo, dentro de esta rama general de la contabilidad tenemos principalmente algunas diferencias. Vamos a ver o resumir primero lo que es la contabilidad financiera. ¿A qué nos referimos con la contabilidad financiera? Precisamente, ¿sí?, es la contabilidad que se encarga, ¿verdad?, de realizar la contabilidad externa, ¿no es cierto? Todos los procesos que se basan en las normas internacionales de información financiera y que están enfocados precisamente a determinar los estados financieros de la contabilidad, es lo que se encarga la contabilidad financiera. La contabilidad financiera prácticamente nos va a decir justamente cómo se encuentra el manejo administrativo financiero de la empresa, cuáles son precisamente sus pertenencias o sus activos, cuáles son sus obligaciones o acreedores o sus deudas y cuál es el aporte principal que se está realizando para sustentar dichos activos a través del patrimonio. De la misma manera se va a encargar de resumir precisamente la operación de la empresa, es decir, cómo ha llevado justamente la compañía sus ingresos y cómo ha manejado sus gastos. ¿Para qué? Para determinar justamente cuál ha sido el resultado de esa operación. ¿Se ha generado un superávit? ¿Se ha generado una utilidad en ese procedimiento? ¿Ha sido posible la sustentabilidad en un periodo de tiempo de esa empresa? Y de esa misma manera poder generar una visualización de cómo se ha manejado el tema financiero y determinar las más decisiones adecuadas. Como dice aquí, para poder determinar una contabilidad financiera adecuada, la información debe ser confiable, relevante, comparable y entendible. ¿A qué nos referimos con confiable? Evidentemente, de que sean datos lo suficientemente adecuados y precisos para poder saber la situación real de lo que está ocurriendo. Relevante, sobre todo, que destaque los aspectos principales y que van a ser más importantes para la toma de decisiones. Cuando hablamos de comparable, nos hacemos referencia justamente a las normas internacionales de información financiera, es decir, que podamos homologar hasta cierto punto, en un gran porcentaje, cómo se manejan la cuantificación de datos entre una economía a otra, un país u otro, una ciudad u otro, e incluso un tipo de industria u otra. Y evidentemente que sea entendible. ¿Para qué? Para que las personas puedan visualmente identificar los aspectos relevantes de una manera fácil y clara. Por otro lado, tenemos la contabilidad administrativa, o usualmente también conocida como la contabilidad interna. La contabilidad administrativa no tiene valores monetarios y no se basa en principios, como vemos acá, estandarizados a nivel global para poder tener esta característica de comparable, sino que lo que se
enfoca precisamente en esta contabilidad es en las necesidades internas de la empresa. Es decir, esto puede ser una estructura más individual que permite precisamente la generación de políticas internas. Y por otro lado tenemos aquí lo más relevante que vamos a visualizar en el módulo a continuación, que es la contabilidad de costos. ¿Qué hace enfoque la contabilidad de costos? La contabilidad de costos hace el enfoque, como se menciona aquí, a lo que es la contabilidad analítica. Esta contabilidad que permite registrar, analizar, informar, interpretar los elementos de los costos de la producción. ¿Para qué? Para, evidentemente, exigir mediante la aplicación de los principios de contabilidad, ¿verdad?, una estructura de información adecuada para precisamente la toma de decisiones. ¿Por qué tenemos que diferenciar y un poquito puntualizar la relevancia de lo que es la contabilidad de costos? Porque la contabilidad de costos viene a ser prácticamente como el motor de la contabilidad financiera. Es decir, en la contabilidad de costos lo que nos encargaremos es de puntualizar precisamente cómo se encuentra estructurada precisamente el área de producción de, valga la redundancia, nuestro producto o servicio que estemos generando para un usuario. En la contabilidad de costos, ¿sí?, nosotros nos vamos a encargar de profundizar cómo se maneja justamente la estructura de la producción, cómo se cuantifica todos esos insumos que se están adquiriendo precisamente para transformarlos y generar nuestro producto o servicio a un consumidor, a un usuario o evidentemente a una demanda potencial que pueda tener la empresa. Es importante resumir que en la contabilidad de costos nosotros tenemos una estructura de objetivos muy puntuales, como los que vemos a continuación. Primero, determinar la forma más exacta posible del costo atribuible a cada uno de los productos que elabora una empresa industrial, en este caso una empresa de servicios, para poder fijar adecuadamente los precios. Entonces, ¿por qué relacionamos o por qué es relevante sustancialmente generalizar el aporte de la contabilidad de costos para lo que es la rama de los costos del transporte? Porque aquí lo que vamos a hacer es a identificar los principios generales de el desglose o la clasificación de los costos, sobre todo lo que se maneja a nivel de producción o a nivel industrial, para poder relacionarlos o para poder clasificar adecuadamente los costos que están existiendo en el área del transporte. ¿Qué me va a permitir? Y visualicemos, mis estimados estudiantes, el objetivo que acabamos de, en este caso, mencionar. Determinar en la forma más exacta posible el costo a cada uno de los productos. Es decir, evidentemente siempre pueden haber divergencias o siempre pueden haber variaciones, pero al estructurar de una manera ordenada, nosotros vamos a saber o vamos a poder cuantificar cuánto cuesta precisamente cada servicio a nivel unitario o a nivel global de lo que se está produciendo. Y de esta misma manera, este concepto de contabilidad de costos, aplicarlo a lo que son precisamente los costos en el transporte, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a tratar es de utilizar algunas de las herramientas, algunas de las técnicas que me hace referencia a cómo puedo yo clasificar los costos para que me permitan cuantificar de la manera más exacta posible los costos que ustedes están incurriendo. Precisamente, esto nos lleva a la segunda parte o el segundo objetivo. Nos dice lo siguiente: la necesidad de la industria de valorizar debidamente las existencias de productos terminados y en procesos de fabricación, tanto para objeto de presentación en el balance general como también para proceder al costeo de las ventas. Es decir, no solamente una vez que nosotros determinamos lo que corresponde lo más exacto posible al costo de cada producto o servicio que estamos realizando, es lo que nos va a servir precisamente estas técnicas, sino que una vez que determinemos esto,
vamos a poder justamente identificar o relacionarlo en nuestros estados financieros, como lo que nos mencionaba precisamente la contabilidad financiera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer aquí? Una vez que nosotros cuantifiquemos adecuadamente este tipo de costos, los vamos a colocar ya de manera formal en nuestros estados financieros. Y precisamente ahí vamos a reflejar, ahí vamos a visualizar qué tan eficientemente se está manejando la producción, qué tan eficientemente se están adecuando los activos, en este caso de la compañía, qué tan eficientemente se está desarrollando la operación. Y sobre todo, les digo, mis estimados, en el transporte, como vimos, es muy delicado identificar las regulaciones o las restricciones económicas que tengo para el establecimiento de precios. Por tanto, un manejo adecuado de lo que es los costos nos va a permitir manejar la estructura de servicios de la manera más eficiente para poder equilibrar todas las limitaciones que nosotros vamos a tener en procesos de tarificación. Desde el punto de vista de la administración, como nos dice el siguiente objetivo, otro objetivo de gran importancia es ejercer un adecuado control sobre todas las actividades del proceso productivo. Y aquí es donde justamente relacionamos nuevamente este proceso de costos o este tipo de contabilidad en lo que es la cadena de valor. Pensemos en esto que nos dice ejercer un adecuado control sobre todas las actividades del proceso productivo. Es aquí en donde nosotros regresamos y visualizamos el proceso productivo. Entonces, la cuantificación, el manejo adecuado de los costos, nos va a permitir mantener el control en cada una de las fases de la cadena de valor, en cada uno de los elementos relevantes de las actividades primarias, para que tengamos un control, ¿sí? Un control sobre todo el proceso. Como yo les decía, mis estimados, uno de los factores del éxito en el manejo de esta industria del transporte es precisamente la eficiencia. La eficiencia nos va a hacer siempre relación a la capacidad de administrar adecuadamente el tiempo, adecuadamente los recursos y evidentemente adecuadamente el cumplimiento, ¿sí?, de los parámetros de producción que se establecen desde un inicio. En la medida en que yo cumpla, ¿sí?, y sea eficaz, cumpla con lo que haya indicado en un inicio, en un proceso, lo haga en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos, entonces englobaré un proceso eficiente.